Bien, muy buenas tardes a todos los medios de comunicación y por su intermedio a toda la ciudadanía en el país que ha estado evidentemente preocupada por el anuncio que se ha hecho conocer desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de un proyecto de decisión que pretende inscribir a la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno, Perú, en la lista representativa del patrimonio inmaterial de la humanidad. Hace una semana exactamente, desde la ciudad de Oruro, desde la capital del folclore de nuestro país y sede de la obra maestra oral e intangible de la humanidad, como es el Carnaval de Oruro, anunciábamos el resultado de las distintas gestiones que el Estado Plurinacional de Bolivia ha realizado desde el momento mismo en que hemos recibido la información de esta postulación. En febrero de este año nos hemos dirigido ante nuestra delegación permanente en la UNESCO para hacerle conocer la preocupación de diversas instituciones vinculadas al departamento de Oruro y a la organización del carnaval de esta ciudad, referidas a esta aspiración que tiene la República del Perú de procurar inscribir en la lista representativa la festividad de la Virgen de la Candelaria. Indicamos que desde ese entonces se ha hecho una revisión muy puntual y objetiva del expediente que presenta Perú para la postulación de esta festividad en la lista representativa. Indicábamos al mismo tiempo que el expediente no hace alusión específica a ninguna danza, ni expresión musical o artesanal, denominándolas en el formulario de manera genérica como tradicionales de la región andina y vinculadas a las culturas aymara y quechua. Informábamos también que, sin embargo, a pesar de lo anotado en el expediente, el video documental de una duración de 10 minutos que forma parte de toda la carpeta de postulación, durante más de 4 minutos y medio, mostraba distintas expresiones musicales, artesanales y danzas propias del Carnaval de Oruro. A partir de ese momento solicitamos al Ministerio de Relaciones Exteriores que haga conocer nuestra preocupación ante su par en la capital de la República del Perú, en Lima. Se hizo conocer una nota verbal solicitando al gobierno del Perú pueda revisar y enmendar esta situación. Hasta el momento, lamentablemente, el Estado Plurinacional de Bolivia no ha recibido una respuesta formal de la República del Perú, por lo que, en acuerdo con el canciller del Estado, David Choquehuanca, estamos haciéndoles conocer que estamos haciendo llegar ante la directora general de UNESCO, la señora Irina Bokova, nuestra objeción formal al proyecto de decisión 9.com 34.10 del reporte del órgano subsidiario sobre el trabajo de la gestión 2014 y la evaluación de las candidaturas para la inscripción en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Este proyecto de decisión está pretendiendo recomendar al Comité de Patrimonio Inmaterial de UNESCO la inscripción de la festividad de la Candelaria en la lista representativa. Nuestra argumentación para esa objeción
está basada en los siguientes aspectos. Primero, estamos afirmando que a pesar de que el formulario de inscripción que requiere UNESCO no contempla explícitamente ninguna danza, expresión musical o artesanal de manera específica y las denomina de manera genérica tradicionales, el video devela una premeditada intención de esconder los elementos que hacen parte de esta festividad. Y por lo tanto, esta intención está contraviniendo los criterios de inscripción en la lista representativa y las directrices operativas para la aplicación de la Convención. En particular, el criterio 2, que afirma que esta inscripción, que cualquier inscripción en la lista representativa, deberá contribuir a dar a conocer el patrimonio cultural inmaterial para que se tome conciencia de su importancia y se propicie el diálogo, poniendo de manifiesto la diversidad cultural a escala mundial y dando testimonio de la creatividad humana. En criterio del Ministerio de Culturas y Turismo y del Estado Plurinacional de Bolivia, el no manifestar clara y concretamente las danzas, las expresiones artesanales y la música que hace parte de esta festividad no favorece a este criterio que debe, subrayo, dar testimonio de la creatividad humana. El hecho de que se denomine tradicionales no está expresando la acción concreta que se realiza en las danzas, en la música y en las expresiones artesanales. Consideramos, por lo tanto, que el silencio no es suficiente para esconder la verdad. Solicitamos al Comité de Patrimonio Inmaterial que conforme un grupo de investigación imparcial que aclare y formalice lo que no se menciona en el expediente presentado por la República de Perú. Creemos, además, que el expediente y el proyecto de decisión están contradiciendo el artículo 102 de las directrices de inscripción. Este artículo alienta a las partes a velar especialmente porque las actividades de sensibilización no tengan como consecuencia, y subrayo, a descontextualizar, desnaturalizar las manifestaciones o expresiones del patrimonio cultural e inmaterial. El no poner de manifiesto clara y concretamente que en esta festividad se bailan diablada, morenada, caporales y otras expresiones propias del acervo cultural boliviano, obviamente descontextualiza y desnaturaliza la festividad como tal. En segundo lugar, deberán los estados presentar las comunidades, los grupos o los individuos interesados como que no participan en la vida contemporánea o menoscabar en modo alguno su imagen. Esa directriz también contradice la postulación, porque no se mencionan a los artesanos, a los músicos, a los coreógrafos bolivianos que forman parte efectivamente y de manera demostrable de esta festividad. En tercer lugar, las partes, los estados partes, deberían contribuir a justificar cualquier forma de discriminación política, social, étnica, religiosa, lingüística o fundada en el sexo. Un hecho que al no mencionarlos y tomarlos en cuenta, también entra en contradicción con este tipo de expresiones. También recomienda este artículo 102 que se faciliten
la apropiación, o que no podrán los estados facilitar la apropiación o el uso indebido de los conocimientos y las competencias de las comunidades, los grupos o los individuos interesados. El video documental también pone en contradicción al expediente presentado por el Perú los artículos 103 y 104 de esas directrices operativas. El artículo 103 puntualmente demanda a los estados parte elaborar y adoptar códigos de ética fundados en las disposiciones de la Convención y en las directrices para garantizar el carácter apropiado de las actividades de sensibilización al patrimonio cultural. Y en el 104, que mediante la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, del respeto a la vida privada y cualquier forma de protección jurídica, los estados se esforzarán por amparar debidamente los derechos de las comunidades, los grupos y los individuos que crean, detentan y transmiten su patrimonio cultural. Aquellos artesanos, aquellos músicos, aquellos grupos folclóricos que participan en la festividad de Puno y Perú están siendo desconocidos premeditadamente en esta postulación. Creemos además que la intención del órgano subsidiario de poner en consideración este proyecto de decisión está generando conflictos evidentemente conocidos a nivel mundial entre las comunidades del Perú y de Bolivia. Se conoce amplia información en medios de comunicación y en redes sociales que están dando cuenta de un evidente enfrentamiento entre los ciudadanos de ambos países, por lo que consideramos es un proyecto de decisión equivocado. Estos hechos deben alertar a la UNESCO a que se está contradiciendo el artículo 2 de la propia Convención, que en su parte más importante insta a los estados a procurar por todos los medios apropiados mantener al público informado de la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de los peligros que lo amenazan, así como de las actividades realizadas en cumplimiento de la Convención. Pero además exige promover políticas a favor de un reconocimiento oficial de los depositarios y practicantes del patrimonio cultural inmaterial. Todas las actas que forman parte del expediente están respaldadas en organizaciones y asociaciones de conjuntos folclóricos de Puno, a los cuales en el expediente no se los menciona. Y peor aún, se desconoce el hecho de que en esta festividad participan, insisto, ciudadanos y ciudadanas bolivianas, trasladando sus conocimientos y saberes propios de la cultura boliviana. Creemos que evidentemente todas estas contradicciones que tienen que ver con las directrices, con los criterios de inscripción, con los hechos concretos de no mostrar fehacientemente la festividad de Puno, están poniendo en cuestión no solo esta inscripción en particular, sino al total de los elementos inscritos en la lista representativa. Consideramos que ese órgano subsidiario del Comité de Patrimonio Inmaterial, que depende de la UNESCO, no debe limitarse a la revisión de los formularios, porque está absolutamente claro que en los formularios es posible, como lo estamos demostrando, no anotar todos los elementos que hacen a una práctica cultural que pretende formar parte de la lista representativa.
Por esos motivos, y en cumplimiento del artículo 9.2, inciso C del reglamento del Comité Intergubernamental, el Estado Plurinacional de Bolivia pone en consideración de ese comité su objeción al proyecto de decisión 9.com 10.34, referido a la postulación de la festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno para ser inscrita en la lista representativa. Al mismo tiempo de manifestar nuestra objeción, solicitamos que el comité remita al Estado proponente, es decir, Perú, el expediente de postulación para su complementación adecuada, la inclusión de todos los elementos que hacen esta festividad. Al mismo tiempo, le estamos pidiendo a la UNESCO que solicite a la Secretaría de la Convención un trabajo de campo que verifique los criterios que hacen esa postulación y tome en cuenta las observaciones del Estado Plurinacional de Bolivia. Finalmente, el Estado Plurinacional de Bolivia, en cumplimiento del reglamento del comité, está solicitando que se incluya nuestra participación en la 9ª reunión del Comité Intergubernamental, que se realizará desde el día 24 de noviembre en la ciudad de París, para que conozca, en voz de las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestra posición sobre esta postulación, que podamos, ante todos los miembros del comité, aclarar la posición del Estado Plurinacional de Bolivia y presentar la abundante documentación que respalda nuestra objeción. Creemos firmemente que una organización que debe unir a los países del mundo en torno a la educación, la ciencia y la cultura, no puede cometer un error que divida pueblos, divida países. Y no descartamos, finalmente, considerar en adelante nuestra participación en la convención. Muchas gracias.